Buenas tardes. De parte de Mercado Valores, su gestor patrimonial de confianza, le damos una cordial bienvenida. Mi nombre es Gabriel Fischel, asesor de Mercado de Valores, y tengo el placer de acompañarlos en este espacio de nuestras jornadas Visión Patrimonial 360. Este contenido lo hemos preparado exclusivamente para ustedes, en el cual abordaremos la perspectiva de inversión en la región europea. Para esto, hoy nos acompaña el señor Andrés Cobos. Andrés Cobos es director de ventas de la casa administradora de fondos Schroders. El señor Cobos lidera el desarrollo del canal de brokerage Wealth en la región andina, siendo responsable de la gestión y relación con el cliente con el desarrollo de nuevos negocios. Se unió al equipo de distribución de Schroders en 2016 y trabaja en el equipo localizado en Santiago de Chile. Anteriormente, Andrés se desempeñó como asesor financiero en el Multifamily Office Gap Investor y fue analista comercial en Standard Investments Argentina. Tiene una maestría en finanzas de la Universidad del Desarrollo y es ingeniero comercial de la Universidad San Andrés, Buenos Aires. Esperamos que este espacio sea de mucho provecho para todos. Andrés, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y es un gusto en nombre mío y en nombre de Schroders poder participar hoy de este evento virtual y un poquitito para hacer una introducción acerca de qué se va a tratar la presentación. La idea es revisar en la primera parte qué es lo que ha pasado con los mercados de capitales, con las bolsas en el mundo y otras clases de activo en estos primeros meses y un poco qué es lo que esperamos hacia adelante. Luego vamos a revisar una parte en donde podemos aprender del pasado, en donde ya hemos visto este tipo de movimientos o correcciones en los mercados y hemos podido concluir de alguna manera cómo una estrategia diversificada y con un horizonte de inversión de largo plazo normalmente tiende a ser resiliente dentro de los portafolios de los clientes. Claro. Luego vamos a hablar un poquitito más acerca de lo que vendría a ser Europa en sí como región, dónde están las oportunidades, y finalmente vamos a hacer hincapié en nuestro fondo que se llama Schroders ISF Euro Equity, que es un fondo que invierte en renta variable en todo lo que vendría a ser la región europea. Claro, me parece excelente. Voy a hacer un breve resumen de lo que es Schroders para poner un poco en contexto también a la audiencia acerca de qué es lo que hacemos. Schroders es un asset manager, con lo cual somos una gestora de activos. Prácticamente lo que hacemos es estructuramos fondos o estrategias de inversión e invertimos el capital de terceros en distintas estrategias de inversión, ya sean en activos de renta variable, en activos de renta fija o activos de renta de multiactivo o mismo alternativos. Schroders tiene más de 200 años de historia, es una compañía británica que incluso cotiza en el FTSE 100, que es la bolsa principal de Londres, con lo cual somos una de las 100 compañías que cotizan en bolsas más grandes del Reino Unido. Y hemos tenido como historia también la particularidad de que somos quienes registramos el primer fondo mutuo en Reino Unido, con lo cual una historia y un trayecto bastante amplio. Tenemos oficinas en más de 32 países a nivel global y contamos con alrededor de 939.000 millones de activos bajo administración. De vuelta en las distintas estrategias en las que nos focalizamos con las distintas clases de activos. Con lo cual, la gestión de activos y la inversión, tanto en mercados públicos como privados, es la principal actividad que hacemos. Entonces, voy a repasar un poco acerca de los mercados y disculpen si arranco quizás un poco con las peores noticias, pero prometo que se va a poner un poco más positivo a lo largo de que vayamos dando la presentación. Pero básicamente aquí lo que podemos ver es que estos primeros 6 meses del año fueron los peores meses o el peor inicio de año en los últimos 50 años. No solamente para las acciones, pero también para los bonos y otras clases de activos a nivel global. Con lo cual, si sirve de consuelo, pocas hubieran sido las decisiones de inversión que hubiéramos tomado a fin del año pasado para posicionar nuestros portafolios de cara a este 2022 y que hoy no estemos sufriendo con ese portafolio o esos cambios que hubiéramos hecho.
Las acciones globales han caído alrededor de un 20%, el índice industrial, que es el representativo de Estados Unidos, alrededor de un 16%, el Standard & Poor's, que es el mercado más representativo de Estados Unidos, alrededor de un 20%, las compañías tecnológicas, más de un 30%, la famosa Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, cayeron muy fuerte y estas habían sido las compañías que se habían más beneficiado durante la pandemia y todo lo que había sido el trabajo desde los hogares, ¿no? Mismo los bonos del Tesoro en Estados Unidos, que se suponen son aquellos activos de refugio en periodos de mayor volatilidad, cayeron alrededor de un 14% durante los primeros 6 meses del año. El oro, que también es un activo de refugio, tampoco agregó valor, y si ya vemos otras inversiones alternativas como el Bitcoin, que es el representativo de las criptomonedas, cayó alrededor de un 60%. Con lo cual, muy pocos activos fueron los que tuvieron retornos positivos en esta primera parte del año. El dólar, que se ha ido fortaleciendo, los commodities, que obviamente, exagerado por todo lo que fue los problemas en las cadenas de suministro y a su vez la escalada de la guerra en Europa, claramente ha hecho surgir los precios de algunos productos agropecuarios y también todo lo que tiene que ver con la energía, el gas y el petróleo. Con lo cual, básicamente son muy pocos aquellos activos que han tenido un buen retorno en este inicio de año. ¿Cómo hemos llegado aquí? De alguna forma, desde la pandemia, claramente hemos estado quizás encerrados sin tanto consumo y de repente aparecieron las vacunas, las economías comenzaron a reabrirse mucho más rápido de lo que las fábricas comenzaron a volver a producir y poder volver a agilizar todo lo que son las cadenas de suministro. Con lo cual, una demanda explosiva y una oferta un tanto frenado, lo que generó fue una inflación muy fuerte, que incluso fue exagerado también por todo lo que ha sido la guerra en Europa. Con lo cual, dada esta inflación, los bancos centrales comenzaron a subir las tasas para contener esta inflación a nivel global y estas subas de tasas afectan normalmente a los precios de los activos, tanto de las acciones como de los bonos. Con lo cual, en este contexto es que hemos visto esta primera parte del año que ha sido bastante negativa en comparación a la historia. Ahora, dejando un poco de lado esta parte, en donde vemos de alguna manera que la primera parte del año fue muy negativa en comparación a su historia, sí me gustaría resaltar algunos puntos en donde en el pasado hemos visto situaciones similares en los mercados, pero hemos podido ver cómo han podido ser resilientes en el mediano y largo plazo. De hecho, si tomamos como ejemplo Estados Unidos y vemos los últimos 50 años de su historia, en 28 años hubieron caídas de al menos de un 10% y en 8 años hubieron caídas de al menos de un 20%. Con lo cual, estas correcciones y estas caídas y estos periodos de volatilidad que vemos en los mercados son mucho más usuales de lo que uno puede parecer. Sin embargo, durante estos mismos 50 años, a pesar de haber tenido estas caídas significativas en algunos de estos años, el retorno promedio anualizado en este periodo de tiempo en Estados Unidos ha sido de un 11% positivo, con lo cual, de vuelta reforzando la tesis de que en el largo plazo los mercados tienden a recuperarse. Este es un gráfico que tiene muchos números, pero lo voy a resumir de una forma bastante simple y analizamos los últimos 32 años de historia en los mercados de capitales, por eso se llama 32 razones para no invertir. Y es que básicamente todos los años han pasado eventos o sucesos o guerras o crisis energéticas o pandemias en las cuales nosotros como inversores podemos ser reacios a invertir o podemos llegar a tomar decisiones de rescatar e irnos a caja, pero la realidad es que en el tiempo podemos ver más adelante que el mantenerse invertido normalmente tiende a ser la estrategia que más funciona en el largo plazo. Solamente para resaltar algunas, hemos tenido la crisis del tequila, la crisis asiática, la crisis de las .com en el 2000, la crisis financiera en el 2008 y la recesión global en el 2009, la crisis europea con la deuda de Grecia en el 2011, todo lo que fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que aún continúa en el 2018 y luego en el 2020 el coronavirus. Hay muchísimas cosas también que podríamos mencionar para este 2022, pero el mensaje es que todos los años siempre hemos tenido periodo de volatilidad y podemos encontrar razones para no invertir. Pero durante este mismo periodo de tiempo, lo que podemos ver es cómo hubiera evolucionado si yo hubiera invertido 1000 durante el inicio de esos 32 años, si es que lo hubiera invertido
en una cuenta en un banco con las tasas que sabemos que son bajas en los bancos a nivel global, que vendría a ser estas barras en color verde, y que no se hubiera generado tanto crecimiento. ¿Qué hubiera pasado si ese dinero lo hubiéramos puesto debajo del colchón, que son estas barras azules claritas, en donde debido a la inflación claramente pierde valor en el tiempo? ¿Y qué hubiera pasado si lo hubiéramos invertido y mantenido en bolsa con las volatilidades que pueden haber en los distintos periodos? Se multiplicó por casi 6 veces durante este periodo de tiempo el haber invertido en bolsa, y de vuelta claramente, a pesar de todos estos eventos que pueden pasar, normalmente tiende a ser una estrategia interesante el mantenerse invertido a pesar de estas volatilidades que hemos visto. Es interesante también analizar aquellas caídas fuertes que han marcado las bolsas, y acá lo que podemos ver son los días particulares en donde las bolsas han caído más significativamente. Estamos hablando de caídas diarias de entre un 6 y un 9%. El 13 de septiembre hemos visto la peor caída en las bolsas en los últimos 2 años debido a los datos inflacionarios en Estados Unidos, que fue alrededor de un 3,5%. Y acá un poco el mensaje es el hecho de que muchas veces, después de que vemos estas caídas significativas de un día, cuando miramos cómo han sido los retornos después de un año o después de 5 años, normalmente los mercados tienden a recuperarse de una forma significativa. Acá podemos ver cómo en el 2008, por ejemplo, una caída de alrededor de un 7% en un día fue nuevamente de 5 años un retorno de 164% acumulado. De vuelta reforzando esa tesis de la inversión en el largo plazo. Y para finalizar en esta parte de la presentación, acá lo que podemos ver también es, dentro de un periodo de 100 años, para distintos horizontes de inversión, sea cual sea el periodo que yo analice o las combinaciones que hayan dentro de esos 100 años, acá lo que se puede ver es qué probabilidad hubiera tenido yo de perder dinero habiendo estado invertido en acciones o habiendo dejado el dinero en caja. Y acá lo que se puede ver es que cuando uno invierte en un mes aleatorio dentro de estos 100 años que han pasado de historia, las probabilidades de perder dinero es bastante alta, de alrededor de un 40% cuando se invierte en la bolsa. Pero lo interesante es ver cómo a medida que el horizonte de inversión se va ampliando y yo aleatoriamente me mantengo invertido 3 o 5 o 10 años en estos distintos periodos de tiempo dentro de estos 100 años, la probabilidad de perder dinero va cayendo mucho más. Incluso no hay ninguna combinación de 20 años el haber estado invertido durante estos últimos 100 años en donde se haya perdido dinero habiendo estado invertido en la bolsa. Mientras que sí un 33% de las veces se hubiera perdido dinero el habiendo estado invertido o habiendo estado en caja o en bonos del tesoro de corto plazo, que se supone también que son activos de refugio. Con lo cual, la conclusión, y para reforzarlo, es el hecho de que una estrategia diversificada y de largo plazo normalmente tiende a ser resiliente y obviamente tiende de alguna forma a recuperar esas caídas o periodos de volatilidad que podemos ver afectan a los mercados en el corto plazo. Ahora bien, entrando un poco acerca de Europa y qué estamos viendo actualmente como más datos macroeconómicos. Lo que podemos ver es que claramente ya no solamente Estados Unidos, pero Europa y los mercados desarrollados y emergentes a nivel global, estamos viendo temores de entrar en una recesión debido a que hemos visto caer de alguna manera la actividad, hemos visto subir la inflación, hemos visto subir las tasas de interés, hemos visto bajar los índices de confianza, hemos visto también una baja en los ingresos reales, ya que son ajustados por inflación, y claramente eso es pérdida de poder adquisitivo, que al final del día genera menor consumo, y eso de vuelta vuelve a afectar a la actividad. Estos datos son los que normalmente uno analiza en términos macroeconómicos para poder medir si es que puede o no haber una recesión. Es interesante ver otro tipo de datos también que se puede recolectar a través de lo que es Big Data, en donde básicamente aquí lo que hacemos es poder grabar o poder identificar las veces en donde se nombran la palabra recesión en las conversaciones que hay en las compañías que cotizan en bolsas. Tienen que trimestralmente hacer un llamado e inscribir un reporte para que cotizan en bolsa, para estar en la regulación con la SEC, que es la comisión que regula las compañías que están en Estados Unidos. Básicamente estos reportes lo que se hace es leer los transcriptos e identificar mediante tecnología cada vez que se menciona la palabra recesión. ¿Y por qué es eso importante? Porque cada vez que hemos visto un aumento en
que se nombre la palabra recesión en los transcriptos de estos reportes o de estos llamados, hemos visto que efectivamente ha habido una recesión, que vendría a ser marcado por este fondo más gris, y lo hemos visto también durante la pandemia, durante el 2020. Y estamos viendo cómo ahora en el 2022 también se empieza a aumentar muchísimo todo lo que tiene que ver con preocupación de recesión en estos llamados de las compañías que cotizan en bolsa. ¿Y por qué es importante eso? Porque al final del día son estas compañías las que contratan personal, las que producen, las que generan crecimiento, y si es que están viendo de alguna manera que puede haber una recesión en el corto o mediano plazo, claramente van a cortar la inversión, y esto es un círculo que obviamente luego empieza a afectar el consumo y empieza a afectar la actividad. Entonces, hemos visto de alguna manera cómo luego de la pandemia en 2020, en donde el PIB global decreció un 3,3%, luego durante el 2021 hemos tenido un crecimiento significativo a medida de que las compañías se comenzaban a abrir de vuelta al mercado y a salir de las cuarentenas, y tuvimos un crecimiento el año pasado de alrededor de un 6%. Ya este año, con todos estos cuellos de botella y los conflictos que comenzamos a ver, estamos viendo de alguna manera que el crecimiento se va a ralentizar a alrededor de un 2,6%, para que el próximo año incluso este crecimiento siga decreciendo, y si bien va a ser un crecimiento positivo a nivel global, se espera de alguna manera que va a ser un crecimiento mucho más bajo, de un 1,5%. No veíamos este crecimiento tan bajo desde prácticamente la crisis financiera, con lo cual de alguna manera vamos a entrar en un periodo quizás más de estanflación, en donde vemos alta inflación y poco crecimiento, que de alguna manera eso también termina teniendo efecto en los distintos mercados. Y esto vendría a ser tanto para Europa como para Estados Unidos, como para otro tipo de mercados emergentes. Entonces, ¿qué es interesante de entender cuando estamos hablando de que estamos en un contexto en donde los mercados y la economía global podría entrar en un proceso de estanflación, que es decir, bajo crecimiento y alta inflación? Es interesante analizar los mercados de capitales, ya que al final del día son compañías que cotizan en bolsas de distintos lados del mundo, pero normalmente estas compañías tienen distintas clasificaciones, que pueden ser por sectores, que pueden ser por tamaño de las compañías, que pueden ser por la región entre que estas compañías están basadas, pueden ser mercados desarrollados o mercados emergentes. Y también es muy importante identificar estas compañías en el hecho de que si pueden ser compañías más defensivas o si pueden ser compañías más cíclicas. Dentro de lo que vendrían a ser compañías del estilo más defensivas, podemos encontrar, por ejemplo, consumo básico. Compañías que hacen alimentos, por ejemplo, en donde de alguna forma estamos en crisis, pero vamos a seguir comiendo, o mismo lo que vendría a ser el sector de salud, que podemos estar en crisis, pero de alguna manera tenemos que seguir atendiéndonos con lo que vendría a ser el lado de la medicina, pero podemos ver de alguna manera cómo hay otros sectores que son más cíclicos, en el sentido en que el ciclo económico, y en este caso un periodo de esta inflación, va a afectar más los ingresos o las utilidades de estas compañías. Y ahí podemos ver, por ejemplo, todo lo que es consumo discrecional, ya que todo lo que es bienes de lujo, por ejemplo, claramente uno cuando está en un periodo de recesión tiende a bajar el consumo en esos sectores. Entonces, de alguna forma, esas compañías, al tener menos demanda por parte de los consumidores, probablemente pueden ver más afectados los que vendrían a ser las utilidades o los retornos de estas compañías. Entonces acá lo que se puede ver es cada sector que cotiza en las bolsas a nivel global, qué característica tienen, si es que son defensivas o si es que son cíclicas, y normalmente qué retorno relativo han tenido en comparación a un índice de referencia durante estos periodos de esta inflación, de alta inflación y bajo crecimiento. Y lo que se puede ver es que aquellas compañías que son más defensivas han tenido mejores retornos, y aquellas compañías que son más cíclicas han tenido peores retornos en ese sentido. Y si lo analizamos en qué es lo que ha pasado en este año, tiene bastante sentido. Desde inicios de años que ya empezamos a ver miedos de alguna manera de que pudiera haber una recesión, con lo cual aquellos sectores que han sido más defensivos han tenido quizás menos retornos negativos de aquellos sectores que son más cíclicos. Por ejemplo, el de los servicios básicos, que son los utilities, agua, gas, luz, etc. Es uno de los sectores que menos cayó en el año, porque de vuelta nosotros no podemos dejar de consumirlos, o el consumo básico tampoco cayó tanto en comparación con otros sectores.
lo que vendría a ser la industria de la salud es el mismo caso. Ahora bien, si vemos, por ejemplo, en el año, el único sector que ha tenido retornos positivos ha sido el de energía, que claramente se ha visto influido por todo lo que tiene que ver con la guerra y con la escasez también de energía que le puede llegar a Europa. Pero de alguna manera, acá podemos ver de alguna forma reflejado lo que la historia muestra, aquellos sectores que son más defensivos y aquellos sectores que son más cíclicos. Y si lo vemos desde el punto de vista de las regiones, acá lo que se puede ver es año calendario, qué regiones han sido las que han tenido mayor retorno y las que peor retorno han tenido. Y lo que se puede ver este año es que, por ejemplo, Reino Unido ha sido una de las que menos cayó, a pesar de que ha caído también y ha tenido una rentabilidad negativa de alrededor de un 11%, y como Europa de alguna forma es una economía de las que más se vio golpeada, con una caída de un 24% hasta el 31 de agosto de este año. Y eso porque podemos identificarlo, que es en ese sentido, por el hecho de que Europa normalmente tiende a tener más sectores que son un poco más cíclicos, mientras que quizás Reino Unido u otros mercados tienden a tener sectores que son más defensivos. Por lo tanto, en periodos en donde hay miedos en el mercado en que puede haber una recesión o una corrección, estos sectores son los que más se golpean y por eso se ha golpeado también de alguna forma Europa más en comparación con otros mercados. Con lo cual, ahí es donde estamos viendo que puede haber una oportunidad, porque lo que sabemos es que los mercados tienden a adelantarse o intentan predecir lo que va a suceder en 6, 8 o 12 meses más. Con lo cual, cuando todos veían de alguna manera de que se podía ralentizar la economía, estos sectores fueron más castigados, Europa fueron más castigados, pero de alguna manera, cuando comencemos a ver señales de estabilización en la inflación, de estabilización en las políticas monetarias a nivel global, no solamente en Europa, pero también en Estados Unidos, que es la economía más importante a nivel global, y podemos ver también de alguna manera otro tipo de conflictos que comienzan a tener una previsibilidad mayor, podemos comenzar a ver una rotación bastante significativa e inversores tomando más posiciones en aquellos sectores cíclicos, prediciendo de alguna vez de que eventualmente vamos a salir de ese periodo de esta inflación y vamos a volver a tener mayor crecimiento. Y ahí radica la oportunidad del poder invertir en Europa hoy. Y lo podemos ver acá en este cuadro que luce complejo, pero la realidad es que es bastante simple, en donde acá lo que se pueden ver son de vuelta estos sectores cíclicos o defensivos, y para cada región, cuál es el porcentaje que cada uno de estos sectores cíclicos o defensivos representa. Y lo que se puede ver es que Europa tiene un alto porcentaje de estos sectores cíclicos, no tanto de aquellos sectores defensivos, y que por ende, frente a este periodo de posible recuperación adelantada que podemos llegar a ver en los mercados, puede ser una de las regiones que más se beneficie. No estamos diciendo de alguna manera que en los próximos 3 o 6 meses hay una oportunidad muy importante, porque seguimos viendo riesgos en el mercado y va a seguir habiendo volatilidad en general en los mercados de renta variable. Pero si uno mira en un horizonte de 1, 2 o 3 años, sí, con las valuaciones después de la corrección que hemos visto este año, creemos que puede ser una oportunidad bastante interesante en ese sentido. Con lo cual, vamos a ver 1 o 2 trimestres con todavía bastante volatilidad y movimientos horizontales en los mercados, pero probablemente en el mediano y largo plazo vamos a comenzar a ver retornos más interesantes, y ahora voy a explicar algunos números también. Pero básicamente creemos que de alguna forma estamos más cerca del final de todo este periodo de corrección que del principio, con lo cual no creemos que haya mucho más espacio para caer, dadas las valorizaciones y las correcciones que hemos visto en el mercado. Entonces, acá voy a ponerme un poco más técnico, pero lo voy a intentar explicar de una forma bastante simple. Acá lo que nosotros podemos ver es por región, este mismo retorno que habíamos visto que habían tenido en lo que va del año, que vendría a estar marcado por ese rombo, el total return, el retorno total que hubo en cada uno de los mercados, explicados por distintos atributos que pueden explicar este retorno. Entonces, tenemos el atributo de lo que es el tipo de cambio, que vendría a ser esta parte más rosada, es decir, cuando cae, quiere decir que, por ejemplo, en Japón, el yen se depreció frente al dólar y por eso contribuyó negativamente al retorno total. Y así con distintos factores. Con lo cual, en el caso de Europa, que es el que más ha caído, uno de los principales factores que contribuyó en esta caída ha sido el
la valorización que tienen estas compañías, el castigo que le ha dado el mercado a la valorización de estas compañías. Obviamente también el euro se depreció, con lo cual también este componente rosa es un detractor dentro del performance o el retorno total que tuvo el mercado, pero vemos que, por ejemplo, las utilidades de las compañías fueron positivas y a su vez que los dividendos que entregan estas compañías fueran positivas. Con lo cual, si nosotros estimamos de alguna manera que lo que se está estimando en cuanto a utilidades para el sector de Europa para el 2023 es de un 5%, y los dividendos que tiene Europa o que las acciones que cotizan en la bolsa europea entregan dividendos de alrededor de un 3,5%, ya estamos hablando de alrededor de un 8 o un 9%, si es que no tenemos ningún movimiento en las valorizaciones. Ahora bien, si ya tenemos este componente positivo y debido a que los mercados pueden llegar a tomar señales de que la economía va a mejorar de cara a fines del próximo año, este componente verde que son las valorizaciones y que en Europa están mucho más castigadas que en el resto de las regiones, podría ser un componente interesante para el próximo año, con lo cual podríamos estar esperando retornos el próximo año de alrededor de entre un 8 y un 15% si es que vemos esta parte, este componente de las valorizaciones que pueda tener un repunte significativo. Y eso lo podemos ver acá en este cuadro, que son muchos colores, pero básicamente acá lo que te muestra son distintas medidas de evaluación. Por ejemplo, lo que vendría a ser el precio dividido las utilidades que generan las compañías. Y acá, en donde vemos que está verde, quiere decir de que está barato con respecto a su historia de los últimos 15 años. Y donde está rojo, podemos ver de que está caro con respecto a los últimos 15 años. Estados Unidos está prácticamente caro en todas las medidas de distintas valuaciones que se pueden tomar, mientras que Europa, al igual que otros mercados, están con descuentos significativos en varias de estas medidas de evaluación que utilizan los analistas y los portfolio managers para analizar las valorizaciones de las compañías, con lo cual ese repunte puede ser bastante significativo mirando hacia adelante si es que suceden esos acontecimientos que había mencionado previamente. Con lo cual voy a entrar en la última parte de la presentación para comentar un poco acerca del fondo que se llama EuroEquity, que es un fondo que gestionamos en Joders, que ya tiene casi 20 años de historia y que desde el 2010 que es gestionada por el mismo equipo de analistas y por el mismo portfolio manager. Nosotros, dentro de lo que vendría a ser Joders, gestionamos 3 estrategias principales en Europa, que de alguna manera tienen estrategias distintas. Hay una estrategia que apunta a compañías o invertir en acciones de compañías que son más de crecimiento, más relacionados al campo tecnológico, o compañías que tienen crecimiento futuro muy fuerte. Hay otra estrategia que es European Value, que se focaliza más en invertir en compañías que sus valorizaciones están muy baratas, apostando que de alguna manera esas valorizaciones se ajusten en el mediano y largo plazo. Y luego está el fondo más core o más blend, que puede invertir tanto en las compañías que están baratas como en las compañías que están más caras o que tienen mayor crecimiento. Y ese es el fondo azul que está en este medio, que es el EuroEquity, que es el que le quería mencionar. Es un fondo core para tener dentro de lo que es la exposición de Europa, con los líderes a nivel europeo, y que de alguna manera se puede beneficiar de esta flexibilidad para, dependiendo del entorno macroeconómico que vemos, si es que se puede posicionar un poco más defensivo o un poco más cíclico, puede de alguna manera construir un portafolio más a largo plazo. Cuando vemos inversionistas institucionales que tienen miles de millones para invertir, normalmente vemos inversiones en los 3 tipos de fondos. Pero normalmente cuando hablamos de inversores individuales, normalmente la estrategia más eficiente, debido a que es muy difícil el saber cuándo entrar y cuándo salir de una estrategia a la otra, es poder invertir en aquella estrategia que es la más core, que es la más flexible y que tiene esa flexibilidad de alguna manera para posicionarse en distintos entornos de mercado. Con lo cual, este es un fondo que lo que va a buscar es en un periodo de 3 a 5 años ganarle en términos de retorno a su índice de referencia, que vendría a ser la región de Europa, excluyendo al Reino Unido, y que invierte en alrededor de entre 40 y 60 compañías dentro de un universo que son de más de 500 compañías. Con lo cual acá la idea es que nuestros analistas y nuestro portfolio manager, mediante un proceso de inversión bastante riguroso y comprobado en más de 20 años ya,
de alguna forma identifique aquellas compañías que tengan el mejor potencial de crecimiento a futuro y que sea sostenible también en ese sentido, y de esa forma poder tener un retorno superior al índice de referencia. Si es que el índice de referencia cae significativamente, probablemente el fondo también va a caer, pero la idea es que caiga menos. Si el índice de referencia sube, podemos ver también subas significativas en el fondo, y la idea es que también pueda ganarle más en ese sentido en esos periodos de subas de tasas. Es un fondo que tiene un tamaño de alrededor de 2,2 billones de dólares o 2.200 millones de dólares, con lo cual es nuestro fondo representativo más grande dentro de lo que es Schroders. Se invierte en todo tipo de inversionistas a nivel global. Y acá la idea es, al final del día, obviamente tener en cuenta los factores macroeconómicos que pueden afectar a la compañía, pero al final del día nosotros invertimos en compañías, con lo cual nosotros queremos invertir en aquellas compañías que sean gestionadas de la mejor forma, que sean líderes en su mercado, que generen flujo de caja positivo y que puedan crecer sostenible en el largo plazo. Ese es el foco y esa es la filosofía de inversión en el fondo, que al final del día invierte en compañías y en creer que esas compañías van a tener un retorno superior al resto del índice de referencia. ¿Cómo podemos identificar aquellas compañías que creemos que de alguna manera pueden ser superiores? Aquellas compañías que son líderes en su segmento, que tienen un buen equipo de gestión, que tienen un crecimiento estructural de largo plazo, que son innovadoras, que tienen poder de poder traspasar el precio, por ejemplo, y sobre todo en estos periodos de inflación, a los consumidores que lo van a seguir pasando, que tienen activos que de alguna manera son únicos y valorados y que son difíciles de alguna forma en que otras compañías puedan replicarlos. Entonces, cuando uno puede identificar este tipo de características dentro de una compañía y que a su vez tiene una valorización que para nosotros es justa y que puede crecer, invertimos en este tipo de compañías. Entonces, es muy difícil el poder identificar cuándo se invierte en estas compañías más de valor o de crecimiento, cíclicas o defensivas, en un periodo de baja inflación o de alta inflación, o en un periodo de recuperación o de recesión, y por lo tanto el tener esa flexibilidad te permite poder navegar distintos entornos de mercado, y más adelante vamos a ver un ejemplo concreto de cómo en estos últimos 6 o 12 meses que han pasado cosas a nivel macroeconómico, cómo el fondo también de alguna forma se ha ido posicionando distintos en otros sectores. Entonces, hablamos de alguna manera de que el fondo puede invertir en aquellas compañías que son disruptivas y que pueden tener un crecimiento mayor a lo que vemos en el mercado en general, compañías que están dentro de lo que sería la industria 4.0, de todo lo que tiene que ver con la ciencia y biofarma, todo lo que tiene que ver con energías renovables, en donde Europa claramente está un paso más adelantado que en Estados Unidos, y de alguna manera estas compañías tienen un potencial de crecimiento bastante fuerte. De hecho, muchas veces quizás se habla de Europa, que es como la antigua economía, pero si vemos, por ejemplo, el índice de innovación global del 2021, que es realizado por la Universidad de Cornwall en Estados Unidos, podemos ver que 7 de los 10 países principales que hay a nivel global, dados distintos indicadores macroeconómicos y culturales de estos países, están ubicados en Europa. Y la idea es que también en estas economías nosotros vamos a ver compañías líderes a nivel global. Y por otro lado también vamos a ver este otro tipo de compañías que quizás no son de tanto crecimiento, pero que son necesarias. Podemos ver compañías de retail como Carrefour, podemos ver compañías del sector farmacéutico como Bayer, o podemos ver también compañías del sector financiero como Société Générale, que es líder en Europa en cuanto a todo lo que es servicios financieros. Con lo cual, hay tipos de compañías que pueden ser disruptivas y hay otro tipo de compañías que quizás van a ser más estables en el tiempo, pero que de alguna manera también cumplen un rol fundamental dentro de lo que es el portafolio. Ahora pasando en términos de retornos, cómo le ha ido al fondo, y acá lo que podemos ver es que en lo que va del año, el índice de referencia ha caído alrededor de un 17%, mientras que el fondo cayó alrededor de un 14%, con lo cual es un 3% de diferencial positivo para el fondo. Y esto lo podemos ver también en distintos periodos de tiempo, a 1 año, 3 años y 10 años, y podemos ver de alguna forma cómo ha sido bastante constante en el tiempo en poder tener ese mayor performance en comparación con el benchmark o con el índice de referencia. Y si lo vemos de forma acumulativa,
En los últimos 10 años, por ejemplo, el fondo ha rentado un 124% en comparación con el índice de referencia, que es un 116%, y otros fondos del sector, de otras casas de fondos que también gestionan fondos europeos, que han rentado en promedio un 103%, con lo cual un diferencial de performance bastante significativo en el largo plazo. Y acá lo que podemos ver es cómo ha sido el retorno año calendario, y lo que podemos ver es que 8 de los últimos años el fondo ha tenido un mayor performance o un mayor retorno en comparación con su índice de referencia y en comparación también con lo que vendría a ser la categoría de estos fondos dentro de otras casas que también gestionan fondos de Europa ex Reino Unido. Con lo cual ha sido bastante consistente en el tiempo, aunque a pesar de todo, obviamente no todos los años puede uno ganar su índice de referencia, pero lo importante es que en el largo plazo el fondo cumple su objetivo de inversión, que es superar al índice de referencia. Aquí lo que podemos ver es, tanto por sector como por país, cómo está compuesto el portafolio en comparación con el índice de referencia. En azul oscuro vendría a ser el posicionamiento del fondo, y en violeta vendría a ser el índice de referencia. Se puede ver que acá las principales posiciones hoy en día están en algunos sectores que son más cíclicos. De vuelta, estábamos más defensivos porque claramente había temores en el mercado de una mayor recesión, ya casi que está por descontado, por lo cual creemos que va a haber oportunidad de crecimiento en el mediano y largo plazo, y nos hemos posicionado más cíclicos en estos últimos meses. Con lo cual, todo lo que son bienes industriales, servicios financieros, materiales básicos también, que es un componente importante de todo lo que es la inflación, todo lo que es consumo básico y consumo discrecional, son algunos sectores en donde tenemos más posicionamiento. Y en términos de región, lo que podemos ver es que es un fondo que al final del día va a invertir en Europa desarrollado, no en Europa emergente, con lo cual podemos ver principales posiciones en Alemania, en Francia, en Suecia, en Holanda, en Bélgica, en Finlandia, en Suiza, Austria, con lo cual estamos hablando de las principales economías en Europa, que de alguna manera es representada por los mercados desarrollados de esa región. Y acá lo que se puede ver son cuáles son las 10 compañías principales que más peso tienen dentro del portafolio, y se puede ver que de alguna manera el peso que representan estas compañías son alrededor de un 40% del portafolio, con lo cual es una parte importante, pero que el resto o el 60% del portafolio va a estar diversificado en algunas otras 30 o 40 compañías, con lo cual es un portafolio bien diversificado. Y acá lo interesante es ver que hay diversificación en cuanto a sectores. Bayer, que es una compañía químico-farmacéutica alemana reconocida a nivel global; QIAGEN, que es un proveedor alemán de tecnología de análisis y muestras para el diagnóstico molecular; Neste, que es una empresa petrolera finlandesa; luego tenemos Richemont, que es una empresa suiza que está dedicada principalmente a los bienes de lujo; Cartier, Montblanc, Piaget son algunas de las marcas que están dentro de esta compañía; Société Générale, que es una de las principales compañías europeas de los servicios financieros; Danone, que es una multinacional agroalimentaria, y así podemos ver distintas compañías que están representando distintos sectores: farmacéuticos, de biotecnología, de energía, bienes de lujo, financieros, alimentos, industrial. Con lo cual, esa es la importancia de poder tener un portafolio que tenga diversidad, tanto en términos de sectores, como por tipo de inversión, como por países, pero de alguna manera poder identificar aquellas compañías que son líderes en su mercado y que de alguna manera creemos que van a tener mayor crecimiento que el índice de referencia. Y por último, lo que quería mencionar era respecto a esta rotación que hemos hecho dentro del portafolio en estos últimos meses. Podemos ver cómo, por ejemplo, durante el 2020 y la pandemia, estábamos posicionados en sectores más defensivos, como el sector de salud. Esto es relativo al índice de referencia. Podemos ver también cómo real estate, que normalmente también es un sector más defensivo, y distintos sectores en donde hemos estado posicionados previo a la pandemia, o ni bien salíamos de la pandemia, pero cómo ha tenido una rotación bastante significativa, cómo estamos posicionados hoy, un poco más cíclicos, apostando a esta recuperación, ya que las valuaciones están muy castigadas en materiales básicos, en lo que es energía, en lo que es industriales. Dentro del sector financiero nos gustan los bancos, pero no nos gusta tanto las compañías de seguro. Ahora los bancos, cuyos ingresos dependen básicamente de las tasas, que
que ellos tienen y el spread. Claramente en un periodo en donde las tasas eran históricamente bajas, no era un sector interesante para el cual estar posicionado, pero hoy en día, como estamos viendo subas en las políticas monetarias de Europa, vamos a comenzar a ver márgenes más atractivos para todo lo que es el sector de bancos dentro de Europa, con lo cual hemos visto que el fondo se gestiona de una forma activa, el poder defender más cuando hay más corrección y volatilidad en el mercado, y el ponerse un poco más ofensivo quizás cuando podemos ver oportunidades en el mediano y largo plazo. Con lo cual, me voy a detener aquí para ver si es que hay alguna duda o consulta, ya sea respecto al view macroeconómico, respecto al fondo. Feliz de poder responder cualquier tipo de pregunta que haya. Buenísimo, Andrés. Más bien, no, muchísimas gracias por la explicación. Muy interesante ver todo lo que ha sucedido en los mercados europeos y las oportunidades que ustedes ofrecen para inversionistas. Sí te tengo una consulta. Quizás muchas personas suelen invertir principalmente en Estados Unidos y tal vez no tengan una inversión en este momento en Europa, pero verdad, siempre sabemos que diversificar es una muy buena estrategia. Entonces, tal vez para esa persona que esté pensando, digamos, en hacer una primera inversión en Europa para diversificar su portafolio, en este momento, ¿vos qué serías algo que recomendarías? Si buscar algo, como vos decías, más defensivo en este contexto, ¿verdad? Que hay un poco de incertidumbre, o más bien aprovechar estas caídas que vos ves en empresas de crecimiento más cíclicas para buscar un crecimiento mayor a largo plazo. ¿Cómo ves ese tema? Sí, efectivamente, Estados Unidos siempre ha sido quizás la posición principal que tienen los inversionistas en los portafolios y quizás en estos últimos 10 años se ha exagerado más. ¿Y por qué? Porque si miramos los retornos de las distintas regiones durante los últimos 10 años, Estados Unidos ha sido prácticamente el ganador en 6 o 7 de las últimas 11 años, y esto también se ha dado en un contexto en donde luego de la crisis financiera vimos políticas monetarias de tasas muy bajas a nivel global, y eso lo que hace es beneficiar a aquellos sectores más de crecimiento cíclico, en donde Estados Unidos es muy fuerte. Tiene un peso del sector tecnológico, por ejemplo, Estados Unidos, pero muy significativo, con lo cual eso ha ayudado también a que el retorno en Estados Unidos haya sido muy positivo estos últimos años. Lo importante es que ese régimen de política monetaria hacia adelante cambió. Y obviamente no estoy diciendo que Estados Unidos no hay que tener en los portafolios, porque la idea es tener un portafolio diversificado en donde se puedan tener exposición en distintos tipos de compañías y regiones. Pero sí cambió ese régimen de política monetaria, ya las tasas no van a ser tan bajas como la hemos visto, ya vamos a ver más inflación, y en estos periodos de mayor tasa, mayor inflación, aquellos sectores o aquellas compañías que quizás fueron las más beneficiadas en Estados Unidos no lo sean tanto ahora. Hemos visto el caso de Netflix, etcétera, de distintas compañías del sector tecnológico que cayeron fuertemente. Y ahí es donde Europa puede cumplir un rol muy significativo, porque en Europa uno puede ver mayor exposición al sector de industrial, mayor exposición al sector también de los bancos, y estos sectores pueden beneficiarse más en este otro entorno o en este otro régimen que estamos viendo. Con lo cual, de vuelta, la diversificación es importante, pero así como Estados Unidos es una parte importante del índice de referencia a nivel global en términos de acciones, Europa también es un componente interesante, y dado a que ha tenido unas valuaciones más castigadas en estos últimos meses, creemos que de alguna manera puede tener un performance relativo en comparación a Estados Unidos más atractivo de cara a los próximos 2 o 3 años. Claro, Andrés, no, muchas gracias y de acuerdo, creo que ofrecen productos muy valiosos para diversificar carteras de inversionistas. Con eso más bien quiero agradecerte por tu tiempo y la muy buena explicación que nos hiciste. Quisiera también recordarle a los que nos siguen que el modelo de negocio de mercado de valores tiene como prioridad brindar un servicio de asesoría personalizado enfocado en el análisis constante, el seguimiento y el cumplimiento de sus objetivos de inversión. Aprovecho también para agradecerles por su participación y esperamos que este espacio les haya sido de gran valor. Los invitamos también a ver las otras cápsulas de nuestra jornada Visión Patrimonial 360 en nuestro canal de YouTube. También puede contactar con Asesor Patrimonial para ampliar con esta información.